You are listening to Deconstruction Podcast, presented by the Architectural Authority magazine. El rol invisible del diseñador es amarrar todas las piezas de principio a fin para lograr un resultado exitoso, porque parte de lo que nosotros como contratistas, en mi rol de contratista, no encontramos en el medio, es un profesional que sea ese traductor. Es que has dado con la palabra. Exactamente. O sea, literalmente somos el traductor. Cogemos la visión o los deseos que tiene el cliente, lo traducimos en un diseño cohesivo, en un diseño funcional, y luego lo convertimos a dibujos técnicos para que lo puedan entender quienes tienen primero que cotizar y luego que tienen que ejecutar. This episode is brought to you by Paramount Consulting and Engineering. Since 2010, Paramount has over 4,000 projects completed across Florida and the Caribbean. From building envelope consulting and structural design to special threshold and forensic inspections, Paramount delivers precise, reliable solutions backed by experience, expertise, and results you can trust. Esto es Deconstrucción, un espacio donde exploramos los elementos visibles e invisibles que hacen posible la manifestación de una idea. Desde el diseño y la planificación hasta los recursos, las tecnologías y los colaboradores que la hacen posible. Hoy hablaremos de un rol del diseñador de interiores, más allá de la estética. Una figura clave en la ejecución de proyectos, que muchas veces no se ve ni se entiende. Mi invitada es Mayra Pérez, fundadora de Mayra Pérez Design, quien aporta una visión integral del diseño, desde la idea hasta su implementación, trabajando muy de cerca con equipos, procesos y decisiones que hacen posible cada espacio. Bienvenida, Mayra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Aparte, el tema nos apasiona. Nos encanta. Y hemos estado tratando de cuadrarlo desde hace tiempo, así que ya por fin es una realidad. No, cuando yo tenía la idea de pensar sobre cómo nosotros podemos expresar la parte invisible del rol del interior design en el proceso de diseño y construcción, yo dije, no, es que es Mayra. Es Mayra, ella es toda estructurada, ella sabe del principio a fin, ella acompaña el proyecto desde su inicio al cliente, porque parte de lo que nosotros como contratistas, en mi rol de contratistas, no encontramos en el medio, es un profesional que sea ese traductor. Es que has dado con la palabra. Exactamente. O sea, si tú me preguntas, dame en 2 líneas cuál es tu función, cuál es tu rol como diseñador interior. Literalmente, somos el traductor. Cogemos la visión o los deseos que tiene el cliente, lo traducimos en un diseño cohesivo, en un diseño funcional, y luego lo convertimos a dibujos técnicos para que lo puedan entender quienes tienen primero que cotizar y luego que tienen que ejecutar. Exactamente. Entonces, Lo has dicho de manera muy, muy clara como tú eres. Si no existe ese interlocutor, esa persona que traslada conceptos, ideas y necesidades, sí, porque los clientes llegan a ti y te dicen, yo quiero esto, pero no sí, saben cómo hacerlo. sí, Por eso está esa persona intermediaria, pero no es solamente el decir, bueno, esto se va a pintar de azul, y etcétera, o seleccionar materiales, que muchísimas veces es lo que el cliente siente cree. que el diseñador está haciendo. Ese proceso de creación o de trasladar o de, vamos a decirlo, transformar la idea en un documento constructivo, pero un documento constructivo no es lo mismo que un concepto de diseño. Un Claro. documento constructivo tiene altos niveles de detalle. Entonces, ese proceso de trasladar esa idea a un documento constructivo que pueda ser esa base para que las otras personas involucradas, precio, vendedores, ejecutadores, toda la cadena de personas que están de ahí hacia abajo recibiendo esa información, no es reconocido. Es que yo creo que somos el puente entre la intención y la realidad. O sea, si nuestra función se elimina, anticipo caos. Porque Exacto, existe caos. sí. Y creo que me di cuenta de eso muy temprano, porque el diseñador de interiores no solo tiene que eh, entender lo que quiere el cliente y desarrollar el diseño. Hoy en día, con todas las herramientas que hay, más ahora con inteligencia AI. artificial, el poder permitirle al cliente visualizar el resultado final es más fácil que nunca. O sea, Exacto. tienes inmediatez para generar renders que antes se tomaban semanas. Puedes realizar cambios y mostrarle al cliente, ok,
por poner un ejemplo. Así se ve si el sofá es blanco, si el sofá es gris, si el sofá es azul, si el sofá es rojo. Y el cliente puede cambiar muchas veces, ya no tiene el costo que tenía antes, porque tú Correcto. puedes generarlo rápidamente, no tienes, muchos diseñadores interiores hoy en día con inteligencia artificial se evitan el subcontratar gente porque el tiempo no te da, entonces prefieres Correcto. tercerizar ese servicio. Pero ya cada vez es más fácil, más rápido, menos costoso, más eficiente. Entonces, el poder permitir al cliente visualizar el resultado final es lo fácil del camino. ¿No? Exacto. Eso te abre la puerta, pero ahora comienza la carrera. ¿Cómo lo hacemos posible? Exactamente. Entonces, me he dado cuenta que definitivamente el proyecto es exitoso siempre y cuando esté bien documentado, esté bien coordinado para que pueda ser bien ejecutado. No Exacto. solo es poder crear un espacio hermoso, que el cliente esté a gusto, que se refleje su estilo de vida, es que luego se convierta en una realidad y que no sea una pesadilla El durante todo el proceso. proceso, ¿no? Porque luego eso degenera la relación. Y eso es lo que Correcto. no queremos. Queremos un cliente feliz que mañana tenga otro proyecto y vuelva a pensar en ti como, qué bien, qué experiencia tan agradable tuve, qué fantástico fue el proceso de principio a fin y estoy contenta con el resultado final. Exactamente. Yo siento que existe muchísimo descontento en el cliente cuando el resultado que obtienen no está alineado con el concepto de diseño. Y allí es donde se va a destapar otro tema que no tiene nada que ver con lo que venimos a hablar, pero lo voy a tocar porque me parece súper importante, que es en relación al AI. Llegan muchísimos clientes con una imagen de AI Ujú, y sin el soporte profesional de un diseñador, esta imagen de AI es algo no construible. correcto. Tú necesitas un profesional que traslade, que transcriba esa imagen en elementos constructivos posibles, Reales, reales, sí. para que esa idea sea feasible, sea adquirible. Y ese traductor es el diseñador. Existen muchísimos diseñadores que en realidad no lo son, que se denominan diseñadores, pero no tienen un background de conocimiento o un procedimiento, porque eso es parte de lo que venimos a hablar acá, de los procedimientos requeridos para ser un profesional en el diseño. Ajá. Porque tú puedes decir que que tienes buen gusto y sabes seleccionar diferentes cosas, Así sí, pero ser pero un... ser diseñador no es escoger, ¿sabes? El color del cojín y un sofá me gusta Exacto. si tiene un chase y la mesita. No, Eso es son otra miles de cosa. decisiones, de micro decisiones en momentos estratégicos que se traducen en más o menos tiempo o más o menos dinero. Correcto. Entonces, vayamos al principio. ¿Qué es entonces para ti un diseñador profesional? Para Mayra, o sea, para Mayra ese rol que involucra. Es, es una función compleja que para la cual tienes que estar preparado en varios ámbitos. No solo es la parte creativa. Tienes que dominar presupuestos. Tienes que pensar estratégicamente, porque van a haber muchos momentos en los que tengas que tomar decisiones sobre la marcha. Correcto. Tienes que saber comunicar, tienes que La tener communication comunicación, skills. Sí, tienes que tener communication, negotiation skills, negociar. exactamente. Y todo eso en armonía y coordinación con muchísimas partes a la vez. Es como una coreografía, Es una coreografía. donde hay participantes que entran y salen en diferentes momentos del baile y tú estás ahí, ¿no? Exacto. Moviendo a todo el mundo. Es No, una obra. ahorita no, si tú no sales tal día, significa que no puede entrar el siguiente, si no entra el siguiente, Hemos significa que tenido, nos retrasamos 2 semanas. Es una serie es un efecto dominó. Entonces, correcto, cuando hay alguien que falla, viene un efecto en cadena. Y ahí, porque yo como diseñador de interior no pretendo que todo sea perfecto, nunca es perfecto, tú lo sabes. No hay un proyecto que no surja una situación más o menos el grave que manejo otra. de ella es la calidad del diseñador. Exactamente. Es cómo gestionas esa situación que surge inesperada, porque por mucha experiencia que tengas, cada proyecto es diferente, cada Exactamente. cliente es diferente, cada equipo es diferente. Entonces, cuando te funciona súper bien el equipo, porque tienes montado al contratista, a la gente de carpintería, a la gente del window treatments, ¡pum!, se retrasan los muebles. Cuando otras Se dañó el veces ascensor.
Cuando otras veces están los muebles todo perfecto, ya están en storage, no va a haber retraso por ese lado, está perfecto todo hablado con el general contractor, ¡pum! Llegan tarde todas las cortinas. Entonces siempre puede surgir algo porque Correcto. no estamos, es imposible tener control de todo. Y es cómo gestionas eso lo que yo creo que marca la diferencia si eres un buen diseñador. Em, Que porque ofrece el un buen cliente, servicio. Ujú. porque el cliente no quiere escuchar los problemas. El cliente quiere las soluciones. Entonces Exacto. tienes que tener la rapidez para tomar decisiones estratégicas de ver cuáles son las opciones que le voy a presentar al cliente, opción 1, 2 y 3, cuál es la que toma menos tiempo y menos dinero. Claro, tienes que ya tener todas las opciones evaluadas Exacto. para ese momento. Tú y yo siempre hemos conversado sobre que el manejo de un proyecto de diseño es como una canción. Cada instrumento toca su parte en una orquesta y el diseñador, que es el project coordinator, porque Sí, esto es lo que la gente no entiende. Y el rol invisible del diseñador es que ellos coordinan el proyecto completo, de principio a fin. Ellos están involucrados desde que el cliente tuvo la primera idea, quiero remodelar mi cocina, hasta que la cocina está habitada con todos los accesorios adentro y es la exacto, primera cena. exacto. Porque todo el proceso de entender cuál es el sueño del cliente forma parte del rol del diseñador como tal. Y cómo transformamos eso en algo feasible económicamente también, porque Sí. el cliente le dice, yo quiero esto, pero entonces tú le dices, ¿cuál es el Sí, rol? soñar no cuesta. Pero Exactamente. luego hay que ser reales y luego hay que presentar un presupuesto realista que el cliente esté dispuesto a pagar, que Comunicación. pueda pagar y que no haya sorpresas a mitad del camino. Entonces, claro, porque dije desde de las primeras cosas que creo que hay que tener claro que un diseñador debe estar calificado es para presupuestar. 100%. Porque si tú comienzas un proyecto donde no tienes claro 3 cosas, diría yo que es el pilar. Primero, el alcance, o sea, el scope of El work, scope of el work, ¿qué es lo alcance que vamos a de hacer? El qué vamos a alcance. hacer, cuánto me va a costar y cuánto se va a demorar. Si esos Exacto. 3 pilares no están claros, ya empiezas a perder control del proyecto más Pero eso es tarde todo lo que tarde te que preguntan los temprano. clientes. Lo que te preguntan los clientes son esos tres elementos clave. Para mí, fundamentalmente, el entender cuánto cuestan las cosas Sí. es clave. Y nosotros yo hice un pequeño workshop para las interior designers Ujú. de nuestra comunidad para intentar explicarles que si ellas no manejan, aunque sea un entendimiento global de lo que cuestan las diferenciaciones entre los diferentes materiales, tiers de diferentes tipos de cocina, tiers de instalación de materiales de piso, etcétera, no pueden asesorar a sus clientes de la manera más eficiente. Porque ¿cuál es el resultado de hacer un diseño sin tomar en cuenta el budget? Claro, no, ¿qué pasa? Hay muchas diseñadoras que saltan, Esa que parte, no que preguntan. hemos que hemos saltado, porque ese error lo he cometido. O sea, Empezamos así. el cliente está emocionado, está encantado contigo, tienes el discovery call, todo marcha sobre ruedas y el cliente, no, ya estoy listo, perfecto, quiero, te empieza a bombardear con fotos de Pinterest y dices, Exacto. Es el momento, no puedo perder Exacto, este cliente. este cliente tan motivado, ¿no? Y disfrutar del proceso con él. Entonces saltas en la fase de design concept. Luego, perfecto, todo le gusta, estamos de acuerdo en la visión, la estética, el estilo, el preliminar de materiales, etcétera, y saltas al design development. Le presentas 3D renders. El cliente Se enamora. enamorado. O Exacto. sea, esta es la casa de mis sueños, por fin, y se queda. Amo que me Luego, entiendas. ajá, sí, estamos conectados, lo que sea. Y de repente viene construction documents, bidding process. Perdón, empecé a hablar, a cambiar. Empiezas a hacer todas las cotizaciones con los Subcontratistas y subcontratistas vendedores en base a ese set de documentos de construcción que son técnicos, que ya son que definidos. ahí has ya convertido la idea, el deseo, la visión, el concepto desarrollado, lo conviertes Documentos de en documentos construcción. tangibles que ajá, exactamente, van a permitir conseguir cotizaciones realistas y detalladas y luego ejecutar. Y Exactamente. ahí ya viene la bomba. Ahí viene el momento en Ahí donde viene el se momento desenamoran. exacto. Claro, empiezas a cotizar con diferentes compañías de carpintería, con 2 general contractors para darle opción al cliente y todo cuesta el doble. Entonces, claro, ¿cómo te das la vuelta y le dices al cliente?
¿te acuerdas los renders los que te mostré y que estás enamorado? Pues no va a poder ser, tenemos que hacer la mitad. Porque Si no hubo el esto te proceso. cuesta, exactamente, porque si esto me estás diciendo que es impagable, entonces tenemos que empezar a eliminar. Y entonces ahí es cuando ya comienza ese desencanto. Claro, Correcto. porque tú ya le mostraste lo que quiere, pero no puede tener. Es horrible porque ya hay una tristeza. Pero Exacto. esa, No esa solo eso, es es que aparte tienes luego doble trabajo, porque como diseñadora tienes que volver a ajustarte a la realidad y empezar a crear otro diseño un poco más económico o tratando de, con los recursos que tienes, que funcione lo más parecido a lo que ya le mostraste. Ya no claro. es lo mismo. Y cuando este proceso o llegar a este momento pudo ser evitado. Porque si tú tienes una metodología, que ahorita vamos a hablar de la Ujú, metodología correcta para el acercarnos a proyectos de diseño y construcción, ¿no? La metodología, ujú. si nosotros hacemos el ejercicio de predesarrollo, que es el ejercicio de, ok, todo esto es lo que el cliente quiere, esto que el cliente quiere dentro de este contexto, entiéndase, es una casa de tantos pies. Usualmente el mercado se traslada con precios sencillos en un budget preliminar. Todo esto que tú quieres, más sin haber sacado un render. Tú transformas en Exacto. la información o el alcance de proyecto a números realistas del mercado para que el cliente vea Preliminares. preliminares, porque Sí, son simplemente números referenciales de correcto. los servicios que involucraría transformar una casa de lo que, dependiendo del cliente, ¿no? Pero muchísimas veces un cliente llega a ti con expectativas irreales, que piensa que puede transformar una Muchísimas casa y veces. solamente va a tener un pequeño budget. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden prever haciendo las preguntas correctas en el momento del discovery call, en el momento de esa primera contratación con el cliente. Un profesional del diseño tiene ya claro qué es lo que necesita del cliente para poderlo ayudar de la manera más eficiente. Entonces, como Mayra es la profesional más clara que yo tengo, yo tengo en mi network, porque además de todo tiene un background en finanzas, o sea, Sí. organizada al extremo, disciplinada, todo tiene su precio, todo tiene su ubicación, tax, perfecto, los mejores dibujos. Entonces, Ay, muchas gracias, ¿cómo por se, favor. cómo se hace? Explícanos un poco acá, ¿cuál es el proceso de ese Discovery Call? Llega un cliente, ¿cuál es la recomendación de Mayra para esa primera reunión y cuáles son los elementos que tú tomas en cuenta para poderle dar al cliente lo que él quiere, porque al final nosotros, ¿qué necesitamos? Nosotros aquí hacemos un buen match porque yo soy contratista y tú eres diseñadora, entonces uno se nutre del Y hemos otro. trabajado de maravilla Y juntas. Yo qué estoy bueno. encantada. ¿Cómo nosotros podemos lograr que el cliente obtenga lo que desea de una manera segura, sin el riesgo del desencanto, sin el riesgo de los, porque como mencionaste hace unos minutos atrás, los challenges, las dificultades van a suceder, pero Sí. cómo nosotros gestionamos internamente como equipo que soporta al cliente esas situaciones para que, número uno, no escalen al cliente, Ujú. o se prevean ya en el proceso de planificación y no suceda en el futuro, mira, es que no tomamos en cuenta este mueble, no tomamos en cuenta cuánto costaría reforzar las paredes, porque muchísimas diseñadoras tienen mucho conocimiento técnico de lo que es la parte de fabricación y etcétera, pero obviamente no van a tener el conocimiento técnico de lo que es estructural, entonces requieren de un soporte de alguien que realmente las balancee, Claro. porque si no existen siempre costos no contemplados que no es parte de ustedes o de su rol entenderlo, pero sí generar esas conexiones, esas personas del equipo para proveerle un servicio al cliente integral. No, y de hecho, a mí cuando surgen situaciones donde hay un elemento de ingeniería, ¿te acuerdas? Hay que llamar, Te llamo exacto. ¿Qué inmediatamente es lo que como hacemos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo no se quiero, no construye? voy a sugerir ninguna cantidad hasta que no hablar contigo. Correcto, Y al tú hablas experto. con tu ingeniero o arquitecto y todo lo que haga falta porque hay costos que pueden ser un deal breaker. Correcto, y la gente Y no nosotros entiende. no tenemos, ¿sabes? Hay que cada cual, el César, al César lo que es del César y cada cual se tiene de encargar de lo suyo. Yo no me atrevo a mencionar gastos de lo que serían cambios que implican, Estructurales, estructurales que implica el trabajo de un ingeniero o los planos de un ingeniero. Pero, como lo dices, hay que estar listo para pedir.
rodearte del equipo correcto para poder presentarle al cliente eh, desde el principio la figura global. Exacto, ¿Cómo, coherente. cómo, volviendo a tu pregunta, cómo comienza todo el proceso? Eh, Arrancamos con un discovery call, escuchas lo que el cliente quiere, le explicas cómo funciona, yo al menos le explico cómo funciona todo mi proceso, cuáles son mis fases Ujú. y luego cómo es mi estructura de Servicios. servicios, o sea, los costos, ¿no? Que implican el contratarme. Pero para mí es súper importante que el cliente comprenda que las fases tienen un orden estratégico y una razón de ser. Y eso os lo explico en esa llamada. O Correcto. sea, Educando al esto cliente. sí, porque hay que educar al cliente. Y luego te explico por qué creo que es tan importante que ellos comprendan. Eh, Inicialmente, antes de entrar en fase uno que es no, El concept. design concept. Concept design, Ajá. exacto. Mood boards y concept design. Sí, está la fase cero. Llamémosla fase cero, Es que es el feasibility report o exactamente. lo que sería el preliminary budget. No, es ahí donde el cliente, no hay que darle una cantidad exacta, como lo has dicho tú, pero se le puede dar un rango de precio. Claro. Que todo lo que hemos hablado puede estar costando entre esto y esto. ¿Estás de acuerdo? ¿Es algo realista para ti? Es lo que No estabas es lo que pensando. no es lo que tenías en mente. No, la verdad es que yo pensaba que en Esto me iba a salir realidad, muy. Ok. entonces estás ahí a tiempo de corregir y de redireccionar todo el proyecto. Claro, todo el alcance, porque tú en ese momento Exacto. ya tú entiendes realmente que el cliente quizás tenía unas expectativas de que podía invertir esta cantidad de dinero, o sea, o tiene estos recursos y quería hacer 5 áreas de la casa, Ujú. pero con estos recursos puede hacer 2. Entonces, es el momento perfecto para que el En el cliente momento, sí, porque crear falsas expectativas solo te puede traer problemas en el camino. 100%. Después de que ya tenemos claro, asumiendo que llegamos a un acuerdo de cuál sería ese preliminary budget, ¿no? Ese presupuesto preliminar, ese rango de costo y que el cliente está de acuerdo, entonces ya saltas a diseñar, haces el concepto, luego haces el desarrollo, luego ya lo traduces todo a lo que son el construction documents, toda la documentación técnica y empieza el proceso de cotizaciones. Después de que se cotiza, le ayudas al cliente a decidir, a comparar manzanas con manzanas, que eso también es muy importante, que eso es una Correcto. función que ellos a veces no son conscientes. No digo que no valoren, pero no son conscientes de que para llegar a formar el equipo, Se necesita un profesional. lo más sano es cotizar con El proceso varios de licitación, proveedores, ajá, el en proceso de español, proceso de licitación, licitación, para que el cliente sienta también la tranquilidad de que, oye, mira, de todas las opciones he escogido la que yo creo que está es alineada la con el mejor, está resultado. alineada con lo que yo quiero, no solo, porque a veces no solo es precio, es química, Calidad, exactamente. sino Tiempos. tiempos, pero también a veces hay conexiones, ¿no? O sea, tú le presentas a un cliente, el contratista, y hay nos pasó a ti y a mí, fuimos a una reunión, nos reunimos con el cliente, saliste de la reunión, te fuiste y ellos me dijeron, es ella. Y fue así. Entonces, claro, no quisieron unirse con nadie más, porque hay cierta conexión. Para mí eso es muy importante. Sí, O sea, porque tiene que haber confianza. cuando tú estás formando el equipo, tiene que haber esa armonía, esa vibra, ¿no? Que tú dices, porque voy a estar en este proyecto meses, puedes estar en un proyecto 8 meses, 9 meses, Cada un proyecto es año, distinto. exactamente, y que el equipo esté bien formado es fantástico. Entonces, no solo es cuánto me va a costar, cuánto se va a demorar, me gusta esta persona. Una vez se escoge eso, entonces ya viene la ejecución. Exactamente en ese punto es donde tú tienes todos los elementos que le explicas al cliente para que él de una manera realista Claro, te pueda decir a ti, mira, si entiendo el proceso, estoy de acuerdo con el proceso, nos movemos hacia adelante. Porque si él exacto. no sabe cuánto le puede costar, si él no tiene unas expectativas claras de tiempo, porque recuérdate que si tú tienes que estar fuera de tu casa por 3 meses, no es lo mismo que 3 meses que 6 meses, a nivel de Exactamente. costos de su impacto en vida, ¿no? Y que están obteniendo o no lo que desean. Entonces, todos estos elementos que se descubren desde un principio, que se deben discutir con el cliente y validarlos antes, Ujú. forman parte de o siento yo que son claves para la satisfacción final. En ese proceso
de design build, porque se inicia en el concepto de diseño, pero se ejecuta, el diseñador profesional, porque lo quiero llamar así para que se entienda un poco el valor, porque esta conversación es acerca de lo que el cliente final no ve del rol del diseñador profesional, lo invisible del trabajo de ustedes dentro de este ciclo increíble de articulaciones y de coordinaciones que realmente, como lo hablamos en la orquesta, hay un instrumento que no funciona y toda la canción suena Sí, mal. sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Sí, Se sí, daña sí. la canción. Entonces, el rol invisible del diseñador es amarrar todas las piezas de principio a fin para lograr un resultado exitoso. Y hay una parte que yo siempre recuerdo, porque en mi rol de design build, porque es sencillo para mí, siendo arquitecto, hacer un poco de esa traducción, pero cuando los contratistas son contratistas, necesitan, a juro, el traductor. Sí. Y no es solamente que me expliquen, es que también tienen que traducir hacia el cliente lo que está sucediendo. Esa comunicación del diseñador, ¿en dónde estamos? Que el cliente nunca sabe porque ellos no están, esto no es su industria, ellos simplemente pagaron por un resultado final y y la construcción toma tiempo. Sí, Cuando son sí. con permisos, el proceso, el diseño, Los retrasos, las las fabricaciones. situaciones inesperadas cuando vas rompiendo paredes, cuando te vas encontrando con Entonces, que el sorpresas. diseñador pueda gestionar la comunicación eficiente y la negociación bilateral, porque él es el centro, él es el núcleo. Él conecta al cliente con la obra, conecta al contratista con la obra y conecta el contratista con el cliente. O sea, es el punto neurálgico de conexión. Cuando esto no existe porque el cliente piensa que el diseñador le va a dar un documento y con eso ellos pueden construir, Sí. están equivocados, porque ese rol de conexión, ellos no saben leer planos y estos no saben articular lo que está sucediendo en la obra. Entonces, cada parte necesita esa conexión para entenderse. Es que yo creo que le pasa a varios clientes, a muchos clientes, que cuando ellos contratan o firman, entran en un acuerdo con un contratista, evidentemente el contratista tiene que cobrar su fee, ¿no? Claro. Entonces el cliente piensa, no, yo ya estoy pagando el project management a mi Vamos a hablar contratista. de eso. ¿Por qué tengo que pagar tu fee de coordinación? Si tú me haces el diseño, tú entregas el diseño, se lo pasas al contratista y él es el que hace el project management. No, No no funciona así. funciona así, no No funciona funciona así, así. porque ahí es cuando falta el coordinador de la coreografía. Correcto, porque entonces el diseñador es los ojos del cliente. El contratista no es. El Exacto. contratista se encarga de hacer el project management de la ejecución de la obra, dirigido por los ojos del cliente, porque los ojos del cliente, ¿verdad? Porque el cliente no es un profesional del diseño, no sabe leer planos, no entiende cuánto tiempo dura ejecutar algo, no sabe las secuencias de obra, no entiende o no está informado de cuáles son las personas necesarias para ejecutar un No, proceso. no solo eso, es que el contratista, o muchos, no todos, em, a veces surgen situaciones y es más fácil tirar por la vía de que no, bueno, pues tampoco se ve mal así. Entonces es el diseñador el que va y se encarga Garantizar. de, sí, de garantizar que se respete el concepto de Además, principio a fin, que no es lo mismo que me dejes una lámpara en el baño centrada o que me la dejas un poco a la derecha porque ya cortaste la piedra y ya está saliendo el cable, pero donde te lavas las manos no está completamente alineado. No, no es lo pero, mismo. Mayra, Entonces, ¿cuántas veces no te ha llegado un contratista con un material de reemplazo que no tiene nada que ver con el material seleccionado? Tú dices, pero es que la intención de diseño está aquí y el cliente no entiende por qué este presupuesto es más económico que este. Ah, porque esta cerámica traída de China es distinta, calidad, precio, tamaño, que esta de Italia, que fue especificada y que tienen acabados y looks distintos. Pero ¿qué pasa? exacto, Para el contratista y para el cliente, exactamente. la intención de diseño, ¿verdad? Lo que es el importante es el costo, no la intención de diseño. Para el cliente final, ellos quieren pagar menos y obtener el diseño, pero ellos Claro. no entienden la Ellos quieren, diferencia del reemplazo de un material.
quieren la propuesta económica, pero que se vea como en tu render. Correcto. No puede pasar. No, No, eso no va a no, ocurrir. Entonces, claro, es cuando tenemos que estar, ok, este es mi schedule de materiales, esto es lo que yo pedí, necesitamos estos materiales para que se vea cómo tú lo probaste, que fue como te encantó en esos renders. Y eso lo tiene que entender el cliente y lo tiene que entender el contratista, que no hay reemplazos aleatorios. correcto. Todo No tiene se, que ser no, y validados. no puede haber, no hay espacio para la improvisación. O sea, y eso me ha pasado y me molesta muchísimo, que tengo la sensación cuando de repente vas a la obra de que la gente que está ejecutando va descubriendo los planos sobre la marcha. No hacen un No, trabajo previo tienes que de evaluación estudiártelos. total. Hazme todas las preguntas que tengas Los antes. RFIs, Request No for no me Information. llames un miércoles a las 8 de la noche, mañana puedes venir a las 9, porque el electricista va y no comprendemos algo. No, es que, ¿por qué no lo comprendes un miércoles a las 9 de la noche No cuando hiciste tu tienes los trabajo antes. documentos desde hace 3 meses? ¿No? Correcto. Entonces, los podíamos haber sentado, los podías haber mandado a imprimir en grande, Y lo vemos el juntos, papel más claro. grande que existe, y vamos Red revisando cada light. esquina y vamos poniendo notas. Si algo no te queda claro, yo te lo explico. Si quieres que te genere otra página con notas y aclaraciones, lo hago. Pero es la falta de preparación que luego, porque a veces te das cuenta que el fracaso de ciertos proyectos no es un error grande, es eh, Un pequeño detalle que no se vio vacíos de de información. información que no se detectaron a tiempo. Me encanta porque esta es la perfecta transición hacia uno de los roles más invisibles, que es el shop drawing, el documento de construcción. Muchísimas veces yo como contratista recibo un set de planos aprobados por la ciudad que tiene cero detalle. Mm, Cero detalle del acabado final. Yo tengo, en mis planos de arquitectura permisados y aprobados por la ciudad aparecen grosores de pared, materiales de drywall, pintura dice to be determined by designer, ujú, baseboards lo mismo, tile lo mismo, o sea, dice tile to be determined, ujú. todas las especificaciones reales de cómo va a lucir el espacio final no están en un set de dibujos, no son requeridos en los estados, En la el ciudad, estado de la Florida, ajá. para aprobar un proyecto, el detalle de los acabados de todo lo que estás permisando no son requeridos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una desconexión? Porque el tema con el diseñador es que es un punto, él es una figura neurálgica para trasladar un concepto de diseño a su ejecución completa, pero es parte de un equipo, porque cuando nosotros que conocemos el proceso de diseño entendemos que existen los diseñadores de interiores, los arquitectos que arquitectos e ingenieros que ejecutan planos constructivos para permisología, electricidad, plomería, aire acondicionado, todo Correcto. esto, y el diseñador que se encarga de darle detalle a todos esos elementos para que el resultado final sea como el render. Ejemplo, la ubicación de los aires acondicionados, de los grills de los aires acondicionados dentro de un concepto de diseño, dentro de un millwork. No existe un plano de arquitectura que me muestre a mí la relación entre todos esos elementos y los gabinetes, el millwork, Sí, la etcétera. carpintería. Carpintería, ubicación en techos, RCPs, Ujú. toda esa coordinación detallada no es requerida para planos para permiso. Y ahí está el valor invisible del diseñador. Yo recibo unos planos que son cotizables, porque claro que yo puedo cotizar, y todo el resto de la información en blanco. Tenemos que tener un diseñador on board para que termine de darle realidad a este paquete de líneas negras sobre hojas blancas, ¿no? Porque esas líneas negras sobre hojas blancas pueden ser cotizables a nivel de construcción estructural, lo que está de la pared hacia adentro, pero de la pared hacia afuera, para lograr la imagen del render, se necesita el traductor. Y este traductor se encarga de realizar unos planos que los tuyos son los mejores que he visto de Miami, que Ay, tiene muchas la gracias. esquina, todo está perfectamente detallado. Ahí no hay nada que esté fuera de lugar. En tus planos están bajo voltaje, iluminación, detalles constructivos de carpintería, acabados de paredes de punto a punto,
Aquí empieza el papel tapiz, aquí termina la cerámica, aquí hay una transición y estas son las medidas. Y tú evaluaste como profesional del diseño, porque lo quiero decir porque tú no lo vas a decir por ti, entonces te lo tengo que decir yo para que la gente lo escuche. Este es el tamaño del tile, este es el tamaño del grout, ni más ni menos. Aquí inicia la siguiente, aquí empieza. Ese nivel de detalle es requerido para obtener el resultado final. Y la mayoría de los clientes no entiende Mm. que eso hace falta, porque yo sé, no, es que yo tengo unos planos permisados por la ciudad. Ajá, ¿cuál es la información que está Yo tengo los aquí? planos permisados por la ciudad y está el general contractor. ¿Qué puede ¿Qué salir más mal? necesito? ¿Qué más necesito exactamente? Aquí dice General Tile. ¿Cuáles son los General Exacto, Tiles? Bueno, yo exactamente. quiero un porcelanato. ¿Cuál porcelanato? ¿De qué tamaño? ¿De qué color? ¿De qué ciudad? ¿Con qué va en la pared? No solo eso, es que yo creo que los clientes no son conscientes de que cuando el diseñador es parte del equipo desde el minuto cero, primero, se utilizan los recursos de mejor manera. 100%. Se evitan cambios costosos a la larga y ahorras tiempo. Por ejemplo, algo que ahorita se me acaba de venir a la cabeza. Proyectos cuando a mí me encantan los baseboards que son recessed. Beautiful. Claro, para eso tienes que planificar que tienes que poner ese perfil metálico que recibe la plancha de Durante drywall el proceso arriba constructivo. y debajo. Exactamente. Correcto. Entonces, ¿qué me ha pasado? Que está en los planos, que ese contratista no se tomó la molestia de De leer. estudiárselos, de leerlos, de analizarlos Cotizarlos, porque no solo eso, de prepararse, de preparar su material. Instalan las planchas de drywall y la veo hasta el piso. Digo, y entonces, dime, explícame cómo va a entrar entonces el me baseboard que yo encanta. quiero. Exacto. ¿Qué Ah, dicen los planos? ¿qué dicen los planos? Le digo, que va así. Ah, entonces ahora tengo que cortar. Entonces, Change order. una semana. Además. Evidentemente, change order, una semana, ¿Qué no que lo vengan, contempla? que corten toda la parte de abajo del drywall, que vengan, que pongan el perfil, que luego rellenen a esto, que se vuelva a plastear. Todo eso, ¿por qué? Porque no se revisó correctamente, no Correcto. porque no estaba en los planos. Pero si de repente el cliente decide no tener al diseñador, ¿verdad? O te dice, yo quiero solo el design, concept design development, me entregas el paquete y yo me Y encargo chao. con mi contratista. El cliente no se va a dar cuenta de eso hasta que se muda. Llega con la maleta y se da cuenta que encuentra unos baseboards sobrepuestos, los convencionales que son, Correcto. ¿sabes? Ahí ya es Que demasiado no hay tarde. coordinación Ya no entre hay las nada más partes. que hacer, porque ni modo que vayas en Exactamente. ese momento a arrancar esos baseboards, ahí empezar a cortar el drywall. Todo eso, hay cosas que si no se hacen a tiempo y si se hicieron, y si no se hicieron desde el principio, si no se, siempre hay tiempo para corregir, pero hay un tiempo límite para Y los corregir. costos no son los mismos. Entonces ya los costos son los mismos. O 100%. vives con ese error y miras para el otro lado, o contratas a un diseñador y todo sale perfecto. Correcto. No. Y una de las cosas que yo siempre converso con los clientes, y es muy difícil, yo siento que hay clientes que son educados y entienden que la formación del equipo preliminar para la fase de desarrollo, Sí, denominada preconstrucción, requiere del rol del contratista en fase preliminar y del diseñador en sí. fase preliminar. Porque en el momento en que ustedes, entiéndase en nuestra conversación, Y Adriana, de la compañía de carpintería. O sea, claro, los tres hay en que sentarse en una mesa y se millwork, tiene que planificar muchísimos detalles. correcto, en el caso del millwork, que entra dentro de la coordinación de construcción, ¿qué pasa? En esta conversación, diseñador, contratista y carpintero, los detalles se conversan para que ese presupuesto preliminar, Sea real. porque si no, por ejemplo, el tema de los baseboards, no es lo mismo a nivel de costo Ujú. cotizar drywall con ese tipo de baseboard, Perfil. Ujú. porque es mucho más trabajo, es mucho más labor, es mucho más, necesitas otro tipo de material adicional al típico. Entonces, si tú no tienes esa información detallada en un documento preliminar de scope con el cual vas a cotizar las quotes que te vienen de tus contratistas de licitación, no No son son peras con reales. peras ni manzanas con manzanas, porque Exactamente. ellos te van a dar un precio cuadrado de instalación de drywall. Ay, pero es que este es más barato, sí, pero es que este no está cumpliendo con las características de este proceso de diseño. No es lo mismo level 5 a 4
de pared que otro. ¿Quién te dice a ti que tú para instalar papel tapiz necesitas un level 5 de pared? Correcto. El diseñador típico que no hace su trabajo, que no entiende, no sabe que para poder poner papel tapiz en paredes nos pasó, para que el papel tapiz quede bien instalado, hay Tiene que que ser darle su nivelada. skim coat a todo. Exactamente. Y eso es un gasto, eso no es el precio del papel tapiz y la Un developer instalación. jamás te va a entregar las paredes alineadas. Lo siento. En Miami no pasa. En Miami no pasa, exacto. A menos de que tú pagues por un servicio adicional que todos estos contratistas ofrecen, pero cuando tú estás construyendo masivamente, hay unas tolerancias por código Ujú. que son permisibles. Eso, Ya. estás hablando de algo masivo, ¿no? Cuando tú necesitas algo a un nivel de detalle para poder colocar gabinetes, porque los gabinetes vienen prefabricados de Italia No, o de no, otros no, lados. no. Cuando hay que poner paneles, panelería en paredes de techo a piso y me encuentro con esos techos que es como una ola. Sí. Co- Nos ¿Cómo? pasa, nos pasa. Claro. Entonces, en ese momento, ¿qué le dices al cliente? Le dices al cliente, mire, aquí van a haber unos No, gastos no adicionales. O puedo vives con él, cortar el panel porque la ola va a seguir estando ahí. Tenemos o nivelamos, alternativas. o sea, claro, soluciones. Claro, pero en este punto el diseñador es clave porque ¿qué es lo que hace? Le dice al cliente, mira, esto, como está en la condición en la que está, el resultado no va a ser el más óptimo. Mm, Tenemos dos alternativas. O vivimos con el resultado o hacemos el retrofit. ujú, ¿Qué nos pasó? ujú. Entonces se hace el retrofit tiene este costo que no tiene nada que ver con la panelería. La Exacto. panelería, o sea, para instalar esto necesitas todas estas precondiciones, ¿no? Y es allí donde está la diferenciación, porque él no va a entender el cliente que el trabajo, porque la Sí, mayoría de las personas instalan el panel con el techo torcido y se van. Yo sí. hice mi trabajo, pero ¿cuál es Ajá. el trabajo del coordinador de proyecto? Prever el problema, ¿no? Entonces, vamos a Exacto. saltar a la pregunta Anticiparse. Vamos a saltar a la No pregunta improvisar, anticiparse. de las dificultades, porque yo necesito que esta conversación sea muy realista. A mí me encanta mucho que la audiencia entienda que el proceso constructivo de diseño en construcción es un proceso vivo, es un proceso que cambia, es un proceso que mientras más dificultades tienes y los challenges se presentan, resolverlos hace que crezcamos como equipo, como persona y que hay muchísimo aprendizaje allí. Todos Entonces, los días. es una pregunta Todos fundamental los para mí. días es un aprendizaje. Cada proyecto, de cada proyecto yo saco conclusiones. Las anoto, las escribo. Esto no me vuelve a pasar. Eso, Trauma. exactamente. Esto no me vuelve a pasar. ¿Cómo es que dicen? La letra con sangre entra. Ay, sí. Entra. Pero igual, no importa cuántas veces te hayas visto sometida a un estrés tremendo porque surgen situaciones que tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo Cómo no sucedió pude, esto? ajá, cómo no pude prever esto? ¿Cómo no se me ocurrió que esto? Pues claro, pues no se te ocurre que pueda, por ejemplo, lo que te digo, que un developer te entregue con una discrepancia de 2 pulgadas, sí, exacto, de variación de exactamente, un punto al otro, sí es exactamente, de un mucho. punto al otro. Pues ocurre. Pero sí, es verdad, estás constantemente aprendiendo y yo me imagino que todos los diseñadores pasan por lo mismo. Estás constantemente estudiando, o sea, porque quieres estar quieres tener todas las herramientas para poder enfrentar esas situaciones, porque son estresantes. O sea, Claro, porque hay momentos en que tú dices, ¿cómo llamo en este momento al cliente y le digo que ha surgido esta situación y que va a costar tanto? O que nos vamos a demorar 3 semanas para arreglarlo y el cliente tiene que mudarse porque se le acaba el lease en el otro lado porque llega toda su familia de Europa y tiene que mudar, tiene que entrar ya con maletas y todo. correcto. Y no le puedes dar lo que él Lo que pagó le has prometido. porque además, la mayoría de los casos, ellos hacen su parte. El cliente como tal en mi caso particular, es muy poco, cuando el cliente no hace su parte. ¿Y cuál es la parte del cliente? Contestar, tomar decisiones y pagar, ¿no? Mientras Claro. mientras se vayan comunicando y vayan pagando y vayan, diciendo: "Sí, apruebo", y estén Está en involucrados, todo su derecho de fluye. exigir. Exactamente, fluye. Cuando no, entonces empiezan a surgir los problemas, porque si ellos no toman la decisión de blanco, negro, cualquier cosa porque ellos son fundamentales en que fluya la secuencia, ¿no? Sí. Llegamos a situaciones donde nosotros no podemos hacer lo que se nos contrató porque no existe la contraparte, cliente, diseñador, etcétera, tomando las decisiones en el momento. Entonces, yo siento que particularmente hay muchísimas situaciones
que han cambiado mi carrera profesional, que han sido difíciles y me han transformado. Sí. ¿Tienes alguna que quieras conectar, que podamos mencionar? Estamos a punto de culminar este episodio, pero quiero que tengamos Ya, como un aprendizaje. se me ha pasado Estaba volando. viendo, porque es que nosotros hablamos demasiado. A ver, tengo buenas y malas. O sea, Exacto, no, no no, queremos las dos. Queremos un caso de éxito y queremos una situación que te haya enseñado algo, porque al final la situación compleja te enseñó a tener, a crecer para tener más casos de éxito, ¿no? sí, Entonces, al final se nutren. mira, justo lo de paneles. Estábamos con prisa, ya el contratista estaba retrasado, se le había dicho, yo lo había mencionado por escrito, porque también que no nos ha dado Comunicación. tiempo de hablar, claro, la comunicación es clave y yo creo que hoy en día yo manejo grupos de chat en WhatsApp, comunicaciones más formales ya vía email, para que no haya Ujú. lugar a que cierta información no llegó, ¿no? Ya otra cosa es que quien lo reciba Lo lea, pero ya abra el salió. documento, se lo estudie, me haga las preguntas, pero bueno, yo pongo todo mi parte para que todo el mundo esté informado de la manera más rápida e inmediata posible. Em, Habíamos dicho que necesitábamos que, claro, se termine todo el drywall, que esté primed, que se le ponga el primer, que se le ponga la pintura dentro de lo posible para que cuando llegara la carpintería ya se retocaba al final. Llega la carpintería, llegan trailers fuera del país, de Canadá, había que hacer todo, bajar todo el material, había que empezar a Instalar de instalar, inmediato. porque habían ciertas semanas, porque claro, las compañías de carpintería también tienen su schedule, ellos también tienen Claro. otros trabajos que tienen Calendario. su Ujú. grupo de instalación asignado ciertas semanas a ciertos proyectos. No estaba listo, todo lo que era el drywall, perfecto, a toda hora. No, no te preocupes, ¿qué pasa? Que luego tienen que cubrir todos los muebles de carpintería para pintar y que no se manchen. No pasa nada, se cubre con cuidado. En todas esas prisas de que ya, hay que terminar el drywall, hay que terminar el drywall, eh, terminan el techo, yo digo, ¿estás seguro? Y pregunto, ¿está nivelado? ¿Se ha pasado con láser? Está perfecto. Ok. Había una viga de acero y se tuvo que, y habían como nichos, ¿no? Había un techo, la viga de acero, otro techo, y lo unifiqué, dije que era todo un mismo nivel y que se plasteara, que se cubriera toda esa viga, que no se viesen separaciones. Sí, está todo perfecto. Evidentemente, me dice el contratista que está todo perfecto, yo no voy con un láser a medir. Claro. O sea, Estás confiando. confío en que tú haces tu parte del trabajo. Yo te he dicho todo lo que hace falta Mi parte es y te he confirmar. anticipado, no te vayas a olvidar de que esto tiene que estar bien. Comienza toda la instalación, empiezan a instalar todo un modular de televisión que tiene repisas, paneles. Entonces, como empiezan de acá, la viga estaba acá, como empiezan desde este lado, Todo todo va perfecto, fluyendo. ajá, todo perfecto. Y de repente llego al día siguiente, o sea, yo estaba yendo, saltando un día a ver cómo iba todo lo que es la carpintería. Ujú. De repente, no, es que nos hemos demorado porque tuvimos que cortar el panel. Yo ¿Qué? digo, cortar el panel, ¿por qué cortar el panel? Cuando me doy cuenta, al panel le tenían que hacer como una bajadita porque ahí la diferencia Era mucho. es que era mucha. Entonces, claro, yo me quedo Ah, mirando eso, entonces, ¿qué, qué, ¿qué qué, salió qué mal? haces en ese momento? Porque supongamos que diga, no, yo no acepto ese panel cortado, manden otro panel. Pero es que ya no es eso, es que tengo que sacar todo lo instalado Acomodar el y techo. nivelar el techo, porque el techo puede aumentar para el lado izquierdo, pero No, claro, afectaría borrar el lado completamente derecho. todos los gabinetes, claro. Exacto, exacto. O sea, si el techo está más bajo del suelo, del lado de acá, la única solución es que esté también más bajo del lado de acá, pero ya Correcto. ya todo este sistema de televisión estaba instalado. Ay, Entonces, Dios. al cliente le toca vivir con eso, porque la otra opción es arrancar toda la carpintería y mandar No, a nivelar y el eso está techo. todo prefabricado fuera de los Estados Unidos, que es una de las Claro, condiciones más complejas, porque el proceso de tomar medidas en sitio es súper grave. O sea, no grave, crítico, porque los espacios construidos nunca están a nivel. Para tú ponerlos a nivel, tienes que hacer un trabajo particular de literalmente
replastear, colocar láser y hacer todo un Sí, trabajo de skimming para que los ángulos sean lo más rectos posible y todo encaje perfectamente. Pero estamos jugando con nivel de piso, nivel de techo y ángulos de paredes. ujú. Todas estas juegan un papel fundamental. Si alguno de ellos no coordina, y lo bueno de los gabinetes es que ellos realizan sus fillers y Ya, pero todo, es que, pero por cuando ejemplo, son cuando no hay fillers, no hay solución. Y en este caso no había filler porque eran paneles que iban hasta arriba. Súper moderno, nada de, o sea, sin líneas, sin interrupciones, solo habían uniones laterales. Y de repente ves recto, recto y esta caidita. entonces Me yo diría duele el ojo cada que lo veo. que Pero bueno, me duele el ojo. no había nada que A hacer. nivel de profesional, estos casos que nos enseñan. O sea, ¿qué sientes que te puede enseñar esa situación? Que es muy común porque es la parte de la interconexión entre todas las partes. Somos un solo equipo. Si no funcionamos como un solo equipo, estas situaciones suceden, ¿no? Porque el contratista tiene que verificar, porque el señor de los gabinetes tiene que volver a tomar sus medidas y notificarnos inmediatamente, no en ese momento. Mira, esto no está a nivel, ¿qué hacemos? Yo, ¿Cortamos los paneles o acomodamos el techo? claro, yo creo que como aprendizaje es eso, no, no se trata de quién es la culpa, porque al final la culpa se reparte. Entonces, si el Todo. contratista falló y no lo tiene nivelado, quizás compañía de carpintería, antes de cortar ese panel, tenía que haber Notificar. dicho, aquí algo pasa. O quizás, no sé cuán realista es esto, de que al llegar con todos los paneles ya listos para instalar, se pongan a medir. Tú sabes que las compañías de No, carpintería tienen que hacerlo llega el antes. material, Tienen que hacerlo claro, antes, claro, parte del claro, contrato. claro, pero cuando ellos van y miden, ellos no te miden en 18 puntos. Uno los obliga. O sea, uno puede Entonces poner. ellos miden a esta altura con este bien, pero claro, justo ahí había como, no te voy a decir que es un escalón, pero era una bajada. Claro, claro. Que hasta que no arrimas un panel contra la pared, no veías que la punta acá no entraba. Claro, Entonces, porque era sutil al ojo, todo es el mismo color y no se todo, observa. claro, blanco, Claro. ni siquiera había luz todavía en el proyecto, porque pues no se había, había un tema con la caja eléctrica. Fue como un cúmulo de situaciones y de repente me encuentro con este pastel ahí y Pero lo importante es la gestión. Al final la claro, gestión se manejó, el al cliente quedó final, al contento. final, pues evidentemente el cliente no iba a arrancar toda la carpintería, era inviable empezar a rellenar toda la otra parte, la mitad de toda la zona, Claro, es una condición living, existente que dining tienes y que. kitchen. Claro, tienes que aprender a vivir con el menor daño posible. Y lo que se hizo es tratar de limpiar con caulking, Claro, esconder cualquier. la pintura, bueno, que sea más sutil. No es Algo. perfecto, yo lo veo, porque mi ojo, pues, está tú sabes, ¿no? Entrenado, Está claro. entrenado y entonces entro y siempre veo y digo: "¿A quién mato?". ¿A quién más? Cuando veo pero bueno, aprendes que 100%. nunca está de más ese email, ese mensaje. No nos olvidemos De de esto, confirmar. mañana llega la carpintería, tiene que estar todo perfecto. A veces pienso y siento que soy un poco pesada. Pero ese es el rol. Y digo, no me van a contestar el teléfono porque dirán, ahí está otra vez esta mujer insistiendo con lo mismo 15 veces. Pero es que Pero mira, cuando así es. no, incluso cuando he estado encima, pasan cosas. Sucede. Sí. Y me llevo la preocupación a la casa y pierdo muchas horas de sueño porque digo, ¿en Porque te gusta lo qué que pasó? haces. ¿Qué pasó? Hacerlo mejor. ¿Cómo puedo hacerlo mejor exactamente la próxima vez? Entonces, yo siento que es el momento de dar la recomendación. La recomendación desde el punto de vista de como profesional del diseño responsable, porque para mí siempre es muy bonito que el profesional que sentamos en esta silla bueno, hable de lo bello de su carrera, de la pasión que siente, de los challenges y de su rol, pero que también nos dé su visión de la responsabilidad de su rol y del mensaje que quisiera transmitir hacia esos profesionales emergentes, hacia esos otros profesionales que están afuera, que quizás no tienen la misma metodología, cómo ejercer tu profesión mejor. Creo que a ver, te podría decir dos cosas, 2 puntos importantes. Primero, forma un buen equipo. Es clave. La unión hace la fuerza. Total. Sola no puedes, sola o solo no puedes. Necesitas rodearte de gente competente, de gente que esté involucrada con la misma intensidad con la que estás tú. Que le afecte,
de la misma forma que te afecta a ti, Comprometidos. comprometidos, exacto. Eso por un lado. Y no es fácil porque a veces siento que yo sigo buscando, no, elementos. A veces digo, ya, tengo la persona para esto y bueno, surgen situaciones y desencantos y bueno, hay que seguir. Y seguir, y sé que encontraré algo mejor. Em, Eso por un lado. Y por otro lado, que tengan la seguridad de que este trabajo tiene un valor y que tiene que ser remunerado. Porque a veces da un poco de recelo a la hora de plantearle al cliente, Porque no lo sabes, ve, yo te hago no lo todo el ven. diseño, te hago todos los documentos, pero luego llega esta función de coordinación que es vital para que el Que es la parte resultado final, invisible. que es que cuando todo sale bien, nadie es consciente de que hubo atrás, ¿sabes? Exacto. Alguien coordinando todo esto. Pero como el cliente no tiene por qué saber, hay que explicárselo, pero tienes que explicárselo con seguridad y con convicción, porque es real. No funciona bien un proyecto si no hay Un la coordinador. coordinación del diseñador, porque el diseñador, como ya lo hemos hablado, tiene la visión global. El contratista quiere instalar, sigue Instrucciones. instrucciones, exacto, pero nosotros tenemos the whole picture, the big picture. Correcto. Nosotros sabemos lo que el cliente quiere y sabemos cómo queremos que quede al final. Entonces, no dejar que a lo mejor el cliente rechaza al principio, porque claro, es un costo Costo adicional. adicional que a lo mejor no Que no debería verse podría, como adicional. es que es vital, es que es Exacto. una Es función fundamental. necesaria. Y con esa convicción te tienes que sentar a hablar con el cliente. Y eso Es garantiza el necesario éxito. que yo esté involucrado en este proceso si quieres que el resultado final sea lo que vimos en la fase inicial. Lo que tú viste en los renders, quieres que se vea así, yo tengo que estar. Exactamente. Me encanta porque siempre y el objetivo de este episodio era precisamente eso, aclarar el rol invisible del diseñador para que no exista duda. Tú como diseñador tienes que tener la convicción Exacto, de que ese rol es necesario y tiene un valor. Y que el valor no es algo que es un regalo ni tienes que sentirte avergonzado de exacto, solicitarlo, exacto. porque tú entiendes por tu experiencia que sin eso el resultado final no es lo esperado. Entonces, no es un add-on, es un requisito. Exactamente. No es un add-on. Me ha encantado eso. Me encanta. Bueno, esto es todo. Thank you so much for listening to Deconstruction Podcast. Your 5-star reviews really help us continue what we do. Please rate your listening experience, and let's keep building this beautiful community together. For exclusive access to more design content, visit thearchitecturalauthority.com or download our app from the App Store or Google Play. Until next time, stay creative.